Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos a desarrollar para ustedes la actualidad del día, análisis, las explicaciones oportunas, el marco para entender lo que pasa, con valentía, con rigor y con un compromiso con la libertad de opinión de los que vienen por acá. Vamos a hablar de vivienda. Hoy en cosas y cosas y cosas a propósito de la vivienda, pero poco análisis sobre dónde están los focos centrales del problema, cómo se deberían resolver esos focos y por qué tenemos esa estrechez de la vivienda. Vamos a presentarlo primero a nuestro invitado, que es don Félix García de Pablos, a que agradezco mucho su presencia aquí, porque es un experto independiente. Este podría ser lo que vamos a hablar de la vivienda podría ser una opinión de parte, ¿no? Pues este defiende a los promotores, depende de los promotores, es el jefe o el no sé qué de no sé cuánto. No, usted es un economista, en este caso independiente y libre, que ha hecho un estudio sobre cuál es el problema de la vivienda en España. El problema arranca del momento precrisis en el que se producían 600.000 viviendas nuevas. Eso fracasó, estranguló, acabó con muchas empresas, sobre todo con la expectativa, había mucha vivienda pendiente de ser vendida, eso es cierto, pero esto llevó a que nos estabilizáramos en producir 100.000 viviendas al año. Y eso es escaso, no es suficiente, desde luego lo hemos visto. Don Félix, que aquí me acompaña, establece el año 21 como el momento en el que está claro que tenemos un desajuste, ¿no? Hay un desajuste, se crean entre el año 2021 y 2023 cerca de 900 nuevos hogares y sin embargo... 900.000 hogares y solo se han creado aproximadamente 400.000 viviendas, con lo cual se ha generado ya en estos últimos años un déficit de 600.000 viviendas. Ese es el déficit que deberíamos cubrir más pronto que tarde. Ante eso, pues usted ofrece ideas para liberalizar suelo, ideas para que el sector público y el privado colaboren, ideas para que se pueda incluso transformar vivienda que existe en algo apetecible con, digamos, las tecnologías que ya uno demanda cuando compra una vivienda, y también, y esto lo encuentro muy sólidamente establecido en su estudio, incentivos fiscales para favorecer esa construcción. Sí, es necesario poner aproximadamente, la construcción aproximadamente de 1 millón de viviendas en el plazo de 5 años, para lo cual necesitamos poner en el mercado bastante terreno que ya lo tenemos programado. Lo que hace falta únicamente que los ayuntamientos lo desarrollen. Bueno, eso se les podría forzar a hacerlo, digo yo. Sí, se debería de modificar ya la ley del suelo. Podría sacar una ley de suelo que dijera: usted, el suelo disponible que tiene, válido para viviendas asequibles, me va a urbanizar pues la mitad, por ejemplo, ¿no? Y eso pues, podría ir bastante deprisa. Hasta ahora uno de los problemas centrales del suelo, como usted detecta en su informe, es que hay programas urbanísticos que no se han llevado a cabo y que están bloqueados desde hace 20 años. Desde hace 20 años, sí. Como usted ha dicho, después de la crisis del 2008 se paralizó el mercado de la construcción, entonces no se continuaron los planes urbanísticos, no se desarrolló suelo, no se puso suelo en el mercado y hemos llegado al año 21 en que se ha generado este problema de la vivienda y la dificultad de los jóvenes y de las familias con escasos recursos de acceso a este bien indispensable. Don Félix, pero hay mucho de ideológico en todo esto. ¿Por qué se criminalizó la vivienda? Era especulación, todos los que están en ese sector son especuladores, nosotros políticamente estamos en el polo opuesto y por lo tanto cualquier proyecto urbanístico va a tener dificultades. Eso ha sido así. Si a usted le dan el BOE, este es un asunto que resuelve nada. Bueno, habría que, en primer lugar, dar una seguridad al mercado, poner bastante suelo en el mercado y también respecto al mercado de alquiler, la modificación de la ley del suelo y la modificación de la ley de alquiler. Se ha establecido un mercado muy rígido donde el propietario no queda absolutamente protegido, entonces su vivienda pues, no la pone en el mercado. Vamos a la teoría de mercado. Si se construye poca vivienda, eso encarece la vivienda. Si el acceso a la propiedad es tan dificultoso y tan caro, eso perjudica al mercado alternativo, que es el del alquiler. Esto es así, ¿no? Es así. Ha aumentado el mercado del alquiler, aproximadamente en España el 20% de las viviendas se dedicaban al alquiler y ha subido en estos últimos años al 25%. La gente no tiene acceso
a la vivienda en propiedad y presiona al mercado del alquiler con una demanda excesiva que el mercado no lo puede asumir. Por eso ha subido extraordinariamente en las grandes ciudades los precios del alquiler y es la noticia en la actualidad. Claro, por eso si tardamos en hacer una ley del suelo que permita una gestión eficaz del mismo, que permita que se rehabilite o que se construya la vivienda necesaria, por lo menos para empatar ese desajuste del que usted hablaba, pues en los años venideros esto va a más, irá increciendo. Sí, tenemos un déficit de 600.000 viviendas ya en estos momentos y en estos 5 próximos años debemos construir 1 millón de viviendas para atender 1,2 millones de hogares que se van a crear. El problema de la emigración, el crecimiento poblacional, pues tenemos un gran problema. Pero para que el público lo entienda, se están construyendo en estos momentos entre 75.000 y 100.000 viviendas anuales y debe duplicarse esa cantidad, 200.000 viviendas anuales y en 5 años debemos ser capaces de construir 1 millón de viviendas. Claro, viviendas que también deberían formatearse de forma distinta porque ahora hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente, pero tenemos un problema con los jóvenes. Los jóvenes han pasado a ser insignificantes los que ahora viven en vivienda de propiedad. Sí, sí. Se ha reducido, ahora aproximadamente un 20% de los jóvenes viven en vivienda de propiedad, cuando debe ser aproximadamente un 30%, se ha reducido. Y los jóvenes tienen, surge el problema de la independización de los jóvenes, no abandonan el hogar en España hasta los 30 años y bueno, no obtienen acceso al mercado de la vivienda, ni siquiera al mercado del alquiler, con los sueldos que hay en la actualidad. Eso es así. Así es que tenemos un problema con la vivienda que si se tomasen algunas medidas de carácter político con seriedad y con el rigor conveniente, pues esto se podría resolver en 4 o 5 años. Sí, como he dicho, inmediatamente debería de ser objeto de una modificación del suelo para que el suelo que está programado, aproximadamente 6,8 millones de viviendas de suelo que está programado ya, pues saliera al mercado inmediatamente. Y luego una regulación adecuada del mercado del alquiler y una modificación de la ley de arrendamientos urbanos para dar la suficiente garantía y la flexibilidad al propietario para sacar esa vivienda al mercado. ¿Y en eso cómo están los partidos políticos? ¿Están pensando en soluciones? Bueno, estamos esperando. El Partido Popular parece que la próxima semana va a establecer su proyecto en materia de vivienda, que es importante, y el Partido Socialista también lo va a llevar a su próximo congreso, porque se ha detectado tardíamente por parte de las administraciones públicas este déficit de 600.000 viviendas que ocurre en este momento en el mercado inmobiliario español. Bueno, pero un gobierno tan intervencionista y que le gusta tanto tirar de BOE, podía haber cambiado la ley del suelo, podía haber cambiado la ley, sí. No ese cambio negativo de la ley de alquileres que todavía restringe, todavía hace que se quiten del mercado o del parque de viviendas de alquiler muchas que podrían estar ahora ahí. Se modificó la duración de los contratos de alquiler mínimo, se han limitado por el tema de la pandemia la posibilidad del desahucio por una serie de años, etcétera, etcétera, y por lo tanto el propietario no se atreve a poner esa vivienda en el mercado del alquiler, claro. O sea, son elementos que a la larga se pagan caros. Se ha establecido una rigidez en el sistema, tanto en la planificación del suelo como en la regulación del mercado del alquiler, y eso ha afectado, claro, se ha creado una burbuja y ha aumentado el precio de la vivienda y el precio del alquiler, indudablemente. Sobre todo, no aceptando algo que ya ha fracasado en los lugares en los que antes pensaron en ello, que es la limitación del precio del alquiler. Hay ciudades muy importantes de Europa donde eso ya se pensó, ya están de vuelta. Por ejemplo, Berlín, por ejemplo. Por ejemplo, Berlín, que fue de las primeras. Y ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso y hay que aprender de otros para que no... Pero aquí esto ha sido la cartera pobre, el Ministerio de Vivienda ha sido la cartera pobre. Ahí han dejado que algunos, los más estrafalarios en la, digamos, dimensión ideológica del gobierno controlasen ese ministerio y han hecho leyes obtrusas que lo que han venido es a producir pues un bloqueo. Por ejemplo, la ley de vivienda, ¿no? Con la regulación de las zonas con alta tensión, etcétera, etcétera, pues claro, el propietario le asusta que no va a poder modificar la duración del contrato, ni va a poder modificar las condiciones del contrato, ni el precio, pues no saca esa vivienda al alquiler con las suficientes garantías. Entonces debe haber una colaboración, como usted ha dicho, público-privada, y por otra parte dar garantías tanto al inquilino como al propietario para que se va a respetar el contrato, ¿no? Bueno, don Félix García de Pablos, nos has traído ideas y eso yo te lo agradezco mucho porque en este país lo que hace falta es discutir ideas en libertad y ver qué soluciones pues aplicamos a los problemas para que no se nos coman. Y aquí tenemos un problema y este problema
otra cosa que me ha gustado de la charla con usted es que esto tiene solución. Tiene solución, ha habido un informe muy bueno del Banco de España y otro informe de la Fundación FEDEA, que de todos conocida, y bueno, propugna este tipo de medidas, flexibilidad del mercado y sacar rápidamente un suelo para que los promotores a un precio asequible puedan construir esas viviendas. Bueno, luego hay otros elementos de los cuales pues hay que reconocer que están ahí, que no son obviables, pues el encarecimiento de las materias necesarias para la construcción de viviendas, ese es un hándicap que no podemos obviar, pero que está ahí. Pero claro, si hay voluntad, se puede conseguir. Y la utilización de las nuevas tecnologías, prefabricados, nuevos materiales, rehabilitación de las ciudades. Hay muchas viviendas que están vacías, tenemos 3,8 millones de viviendas vacías, pero que no están en condiciones de ser habitadas, ¿no? Entonces, es una imaginación de las administraciones públicas para sacar esa vivienda al mercado, indudablemente. Apoyar una ley de alquileres que sea razonable y a lo mejor pues echar una mano en lo que cueste con vía incentivos fiscales la puesta al día de esas viviendas que a lo mejor no son habitables en el día a día. Sí, ha desaparecido casi la deducción al alquiler, la deducción para la adquisición de vivienda, y también el promotor tampoco tiene unos incentivos fiscales para sacar ese suelo al mercado, ¿no? Con una ganancia patrimonial más reducida. Porque problema financiero no hay, ni para que el comprador obtenga hipotecas, ni para que las sociedades que se dedican a instrumentar esa oferta de viviendas se puedan financiar. Sí, ha sido la noticia de esta semana, la bajada del Euribor, entonces el problema financiero no existe en este tema. Y para los que son promotores tampoco. Tampoco. Tienen acceso al crédito. Don Félix García de Pablos, nos has traído buenas ideas y te lo agradezco de verdad. Un placer enorme tenerte en el programa. Bueno, nosotros ahora vamos a escenarios más difíciles de resolver, porque esto de la problemática de la vivienda, si se quiere, se puede. Otra cosa es que algunos estén en la cerrazón ideológica o en no sé qué demonios. Vamos a hablar ahora de lo que seguramente les preocupa más, que es lo que esté pasando en las fronteras del Líbano, el ataque israelí sobre territorios libaneses, lo del otro día, el ataque de Irán con mandar 180 misiles y otros artefactos explosivos a suelo israelí, que se cerró con una enorme paradoja, que es que toda la misilería iraní no consiguió matar a un solo ciudadano de Israel. Si acaso murió uno en Jericó, que era palestino, al que le cayó encima un pedazo importante y pesado de uno de los misiles enviados desde Irán a suelo israelí. Bueno, pues novedades al respecto. Hombre, pues sí, hay que contar algunas novedades que se han producido en torno a este conflicto. En primer lugar, les tenemos que contar que, que el presidente de Estados Unidos se está centrando en presionar a Israel para que se olvide de atacar instalaciones nucleares de Irán en una hipotética respuesta que hasta ahora no se ha producido. No dice nada el presidente de Israel el presidente de Estados Unidos de que Israel pueda atacar instalaciones del negocio petrolero iraní, lo cual también preocupa a algunos. Y hoy, pues los las tropas israelíes, confirman que han producido 600 bajas en la organización terrorista Hezbollah en lo que podríamos llamar sus operaciones terrestres. Y también anuncian el bombardeo de 200 objetivos, entre ellos uno muy llamativo, que será polémico, el de un centro médico vinculado a Hezbollah, en el que pues la inteligencia israelí cree que se refugiaban armas y lo que ellos llaman, y son terroristas de Hezbollah. Bueno, y con esto estamos al día, pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas del conflicto en Oriente Medio. Ahora vamos al conflicto de Venezuela. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿esto qué demonios es? Estos periodistas hablan de las cosas cuando les conviene. No, hablamos cuando hay elementos nuevos. Ustedes se preguntarán, bueno, sí, vale, han dicho que Edmundo González Urrutia es el candidato legítimo de las presidenciales venezolanas, pero ¿qué piensan hacer para que Maduro deponga en su actitud de que el día 10 de enero se proclame de nuevo presidente de Venezuela? Y si aún son más de colmillos retorcidos, se preguntará, ¿cómo es que este gobierno no habla
de los dos vascos que están retenidos, detenidos o como se quiera, en manos del régimen en el Helicoide, que es el centro venezolano de torturas. Bueno, pues hay una noticia que hoy les perjudica y mucho a los venezolanos, aunque ellos probablemente, luego lo vamos a ver, no lo entiendan así, y es que el Centro Carter, centro dedicado a la memoria del expresidente demócrata James Carter, ha presentado las actas que demuestran la victoria de la oposición representada por Edmundo González Urrutia, que, según cuentas de este centro, insisto que es demócrata, habría obtenido un 67% de los votos por solo un 31% de Maduro. O sea que, según el centro norteamericano Carter, de los demócratas, está muy claro quién ha ganado y quién ha perdido las elecciones en Venezuela. Sin embargo, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, viene a decir que esto le importa un rábano, lo que diga el centro Carter. Viene ahora lo que queda del centro Carter, viviendo de lo que hizo ese señor, a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, yo. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga esta señora del centro Carter. Aquí en Venezuela el pueblo decidió. Bueno, y entramos en materia nacional porque les tengo que contar que hoy Bildu ha sorprendido a propios y extraños con el anuncio de que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. El acuerdo consiste en tumbar algunas de las preceptos establecidos por la Ley Mordaza, la llamada por la ultraizquierda Ley Mordaza. Por ejemplo, el uso policial de las bolas de goma. Por ejemplo, el fin de las deportaciones en caliente. Por ejemplo, cambios relevantes en el tratamiento de los delitos de desobediencia a la fuerza pública y el reforzamiento del respeto a la autoridad. Todo eso decaería por este pacto con Bildu. La parte miserable del pacto, que supone un giro copernicano de las tesis mantenidas por Marlaska, por el gobierno, en fin, que no, que esto no podía ser, etcétera, es todavía más miserable. Se trata de conseguir de Bildu que apoye la ley Mordaza que el gobierno Sánchez quiere establecer sobre los medios de comunicación. ¿Con qué objetivo? Ya saben que pues, el objetivo de silenciar algunos medios de comunicación tiene que ver con que esos medios están explicando a los ciudadanos de España lo que pasa con Begoña, con el hermano, con el caso Koldo, con el fiscal general del Estado y demás. Bueno, ¿y qué dicen los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad? Vamos a hablar con Ivonne Domínguez, que es portavoz de Jupol. Muy buenas tardes, Ivonne. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, te agradezco mucho que atiendas nuestro requerimiento informativo. ¿Cómo veis este pacto y qué importancia tienen esas medidas que parece que el PSOE está dispuesto a tumbar por agradar a Bildu o por obtener el voto de Bildu en esto que yo decía? Pues estamos absolutamente indignados. Yo creo que es el peor día desde que estoy al frente de Jupol. Ha sido una puñalada trapera o bildueterra, justo el día después del patrón de la Policía Nacional, que fue ayer, y unos días antes de la patrona de la Guardia Civil, que será el día del Pilar. No alcanzamos a entender cómo es Bildu, un partido político liderado por una persona que ha sido condenada por terrorismo, quien ha hecho público el acuerdo por el cual quieren derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, con unas consecuencias impredecibles, pero creemos que van a ser terribles para Policía Nacional y para Guardia Civil. Creemos que podemos perder absolutamente el principio de autoridad, ya que tanto las faltas de respeto como la desobediencia van a quedar simplemente en sanciones leves y además, si se retractan, no será ni sancionable. Las devoluciones en calientes van a limitar mucho la operatividad policial tanto en Ceuta y Melilla ante saltos de la valla masivos, y por otro lado lo de las pelotas de goma. Yo he hablado con compañeros de UIP, nadie se lo explica, como el PSOE e Interior, que dijo que eso era una línea roja, ahora han aceptado,
cuando además lo único que va a provocar más lesiones en manifestaciones violentas, tanto a manifestantes violentos como a lo que nosotros evidentemente más nos preocupa, a los propios policías nacionales. Inexplicable, la verdad que no alcanzamos a entender este acuerdo. ¿Es exagerado decir que esto deja a policías y guardias civiles al pie de los caballos? No es exagerado. Es la realidad. En orden público, ante manifestaciones violentas, no sabemos cómo va a evolucionar, pero yo he estado hablando con compañeros de la UIP y están muy preocupados. Como digo, no sé muy bien cuál tendrá que decirle el legislador con qué pretende que la UIP que trabaje ante manifestaciones violentas, si es solo el uso de la defensa, incrementando las lesiones como he dicho antes, o si quieren implementar otros medios que están usando Mossos de Escuadra o Ertzaintza, como son esas pelotas de foam, con las cuales es muy difícil apuntar, disparar, no tienen prácticamente efectividad y a la vista está que están provocando incluso más lesiones que las propias pelotas de goma. No entendemos cómo legislan sin ni siquiera escuchar a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entiendo que ninguno de los sindicatos de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido convocado siquiera para comentar y estudiar a ver qué consecuencias podría tener este acuerdo. Un acuerdo que se ha llevado en secreto, que sospechosamente ha comunicado cuando le ha dado la gana Bildu, y solo Bildu, y que todavía mantiene en el silencio más absoluto a Fernando Grande Marlaska. Así es, no nos ha tenido en cuenta para absolutamente nada y creemos que un acuerdo tan importante para el futuro de Policía Nacional y Guardia Civil, quien debería dar la cara, evidentemente, es el Ministro de Interior y no estar escondido. Y mucho menos dejar que sea Bildu quien haya hecho público el acuerdo, como he dicho anteriormente, el día después del Día de la Policía y unos días antes de la patrona de la Guardia Civil. Para nosotros es absolutamente escandaloso. El Día de la Policía, en el que, por cierto, ayer lo dábamos aquí, un condecorado le leía la cartilla al Marlaska y le decía, pues, básicamente algo que está en el centro de lo que estamos discutiendo hoy, que hay que reforzar la autoridad de los agentes. Así es, un discurso que suscribimos palabra por palabra. Hoy he tenido ocasión de hablar con el compañero y fíjate, ¿no?, lo que son las cosas. Ese discurso ayer que se viralizó, sobre todo por la verdad que tenía ese discurso detrás, porque lo decía un compañero que trabaja a pie de calle, de uniforme, y que sabemos cuál es la realidad de la policía, desgraciadamente, y él lo decía, estamos perdiendo el principio de autoridad y desgraciadamente vemos como el legislador, en vez de legislar para proteger al bien, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, legisla para proteger al mal. Y ese discurso, hoy más que nunca, tiene que estar presente entre todos nosotros porque lo que describió es la auténtica realidad de nuestra profesión. Bueno, me consta que vosotros y otras fuerzas, asociativas, organizativas o sindicales de los medios de las fuerzas de seguridad habéis exigido la salida inmediata del ministro Marlaska del Ministerio del Interior. Claro, es que no alcanzamos a entender. Nosotros ya no sé la cantidad de veces que hemos pedido la dimisión de Marlaska. Para nosotros, evidentemente, es que ya no tiene ningún crédito. No conoce lo que es tener palabra y para nosotros, como digo, no tiene ningún crédito. Lo de hoy creemos que es gravísimo. Una ley que, como hemos comentado antes, deja a los pies de los caballos a Policía Nacional y Guardia Civil, y el ministro no sabemos ni dónde está ni qué opina. Como digo, para nosotros es papel mojado y no tiene ningún crédito ya. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, te agradezco mucho estos minutos y tus explicaciones que compartimos en muy buena medida. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer. Nos vamos a publicidad y luego recuperamos el hilo y les sigo contando porque hay muchos temas que atacar. Una nevera demasiado fría, un tupper demasiado caliente y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. La nevera 4 o 5 grados es suficiente. Lavaplatos mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¡Listo! Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Pueden adquirirlo con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente o las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Nitro y glicerina. Y yo enciendo la mecha. Apoya la libertad, celebra la hispanidad y siéntete orgulloso de tu bandera, tu país y tus valores. Al elegir nuestros productos, no solo estás adquiriendo calidad y autenticidad, sino que también te unes a una causa mayor. Estás mostrando orgullo por tu bandera, tu país y tus raíces que hacen de España un país único. Cada compra nos ayuda a seguir defendiendo la libertad, la identidad y los valores que unen a todos los que compartimos la hispanidad. Juntos preservamos nuestro legado y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad. Haz tu compra hoy y sé parte del cambio. Yo estoy convencido de que España tiene un problema con las drogas, la sociedad española. Estamos absolutamente infiltrados por organizaciones de droga. Y la única manera que tengo yo de cambiar eso es ofreceros ejemplos para que lo reflexionáis y veáis hasta qué punto está bajo nuestra piel este problema de la droga. Hoy nos vamos a ir a Galicia. Os traigo 2 ejemplos para que los analicéis. El primer caso es un caso en el que la policía ha desmontado una organización de droga, 180 kilos de cocaína, 9 detenidos, pero eso es lo de menos. Lo que me interesa destacar es que esta organización de narcos utilizaba las instalaciones de una cadena de supermercados para efectuar sus entregas de droga a sus clientes y tal. Y gracias a ese sistema, que requiere de mucha complicidad por parte de mucha gente, repartía grandes cantidades de cocaína por toda Galicia. Y el segundo asunto que hoy os traigo a colación y que tiene que ver también, tiene el referente geográfico de Galicia, es que en Galicia han descubierto que el TEDx descubre TNT en un colegio y encuentran ácido pírrico en otra veintena de centros en Galicia. Y el ácido pírrico que hacía en esos centros escolares, pues eso era restos con los que producir droga. Bien, y de eso vamos a otros asuntos, porque no solamente hay que estar con el ojo bien abierto en materia de la droga, hay que estar con el ojo bien abierto respecto de algunos establecimientos que, aprovechando
tal vez, digo, no tengo la constancia, aprovechando ciertas ligerezas que se dan para determinados establecimientos de gente de otros países, pues incurren en lo que es una barbaridad absoluta. Os hablo de un restaurante chino en el barrio madrileño de Usera. Bueno, entran los técnicos de ver si esto estaba en condiciones higiénicas, si cumplía con los permisos que tenía, y descubren un rincón donde hay un sofá y una portezuela y un subsótano. Y en el subsótano hay de todo, de arcones de refrigeración, bolsas, etcétera, etcétera, con 300 kilos de comida en descomposición. ¿Cómo lo veis? ¿Esto es posible en un restaurante que no sea de unos chinos? O, bueno, me parece una exageración, y seguramente pues una exageración hija de cierto buenismo, de ciertas autoridades que han dicho, bueno, pues claro, como es vamos a mirar para otro lado, ¿verdad? Bueno, y dicho esto, vamos a hablar de que en el Senado algunas organizaciones antiabortistas promueven unas jornadas que se tienen que celebrar en diciembre, que es, digamos, pues un cónclave de entidades pro familia. Bueno, pues ha sido anunciarlo. Esta es una cumbre transatlántica que se titula Por la libertad y la cultura de la vida, que, como digo, se celebrará el 1 y 2 de diciembre en el Senado, que ha recibido un latigazo de la izquierda descomunal, que quieren que ese acto no se produce, dicen, porque es un festival de fanáticos ultras. Vamos a verlo. La izquierda está revolucionada debido a unas conferencias que se van a celebrar en el Senado en diciembre. La Cámara Alta ha cedido un espacio para albergar la cuarta cumbre transatlántica por la libertad y la cultura de la vida, y así consta en el acta del pasado 17 de julio. Hubo una solicitud de la Red Política por los Valores de la cesión de la sala para celebrar la cumbre, y se pedía su autorización. La mesa del Senado la conforman 4 representantes del PP y 3 del PSOE. No constan votos en contra para dicha solicitud. La organización Red Política de Valores está dirigida por el chileno José Antonio Cast. Lola Velarde es la directora ejecutiva y está configurada por políticos de todo el mundo, también españoles como Jaime Mayor Oreja y Javier Puente. Félix Bolaños ha dejado un mensaje para el Partido Popular. Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos. Eso es lo que le pido al Partido Popular, ni más ni menos. Los titulares en los medios de comunicación afines al gobierno usan el mismo tono. El Senado acogerá una cumbre de la extrema derecha internacional contra el aborto. ¿Por qué el PSOE no se opuso a la celebración de una cumbre ultraderechista contra el aborto en el Senado? La Asociación Ultra de un pinochetista cuela una cumbre antiabortista en el Senado. El Senado acogerá en diciembre una cumbre internacional ultra contra el aborto. Ana Redondo, ministra de Igualdad, también ha manifestado su opinión. Es una Cámara de Representación Territorial, representa a toda España y a los distintos territorios, y yo creo que un acto de estas características, contrario a la igualdad, contrario a la libertad de las mujeres, es infame que se pueda desarrollar en el Senado. Ione Belarra, por su parte, se ha pronunciado en redes sociales. El Partido Popular va a convertir el Senado en la sede mundial del movimiento antiabortista, con el voto a favor del PSOE por su pura incompetencia. Una vez más tendremos que ser las mujeres españolas las que digamos ni un paso atrás. Las manifestaciones políticas de la izquierda en contra de esta cumbre denotan cierto nerviosismo, porque se sale de su línea. ¿De qué tienen miedo? ¿Acaso están en contra de la libertad y de la vida? Bueno, este es el momento en el que yo quiero insistiros sobre la idea de que la mejor manera para que avancen vuestras ideas sobre la sociedad española y que cambie los aspectos que no os convencen, que no os gustan, es apoyar a un medio de comunicación con el que compartís buena parte de esas ideas. Por ejemplo, un planteamiento antiabortista. Eso lo podéis hacer de forma muy fácil, incorporándoos al Club de Amigos del Toro TV. Y eso se hace con una llamadita telefónica al 91 616 2464. Y este es el mes de la hispanidad, ya sabéis, estamos más orgullosos que nunca de ser parte de este gran país y de su historia. Y queremos invitarles a todos a formar parte del club
Y eso lo vamos a manifestar con un agradecimiento, y es que si se hacen nuevos socios del club van a recibir un fantástico regalo, un llavero, una bandera, un pin de corbata, todos con nuestra bandera de España, como están viendo en pantalla. Estamos convencidos de que es el momento de estar unidos, de defender lo que nos hace grandes como nación, y ustedes pueden ser parte de ello apoyando a esta televisión. Ayúdenos a seguir llevando ese mensaje con orgullo y con unidad. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Carmen, ¿qué tal vas? María cada vez está más mayor. En unos meses empieza la guardia ya. Está encantada. Por cierto, sobre lo que hablamos del seguro de salud, ¿nos cuentas? Cristina y yo queremos dejarlo ya todo listo. Que vemos que el tiempo pasa volando. Y cuéntanos también sobre el seguro de vida que nos dijiste. Así aprovechamos. Gracias. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que tu familia y tú os sintáis más protegidos. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Una orientación suroeste, un sol desaprovechado y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. Vamos a ahorrar hasta un 70% en la factura. ¡Descendiendo placas! Un poco más. ¡Ahorra! Ahora. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos el grupo Bajalica. Son líderes y pioneros en poda, tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería. La empresa fue fundada hace 4 décadas por Branco Bajalica, con gran experiencia nacional e internacional. Se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada. Llegan donde otros no llegan. Les ofrecen presupuestos sin compromiso. Grupo Bajalica, una recomendación del Toro Televisión. Bueno, arrancamos la mesa de análisis político, vamos a las presentaciones, que tenemos mucha literatura que cursar. Doña Patricia Solana, abogada en Alta Ley Abogados y además miembro de la Asociación Libertad y Ley. Muy buenas tardes, ¿Cómo Javier. estás? Muy bien. Me alegra mucho. Don Pedro Fernández, diputado de Vox en el Parlamento y hombre al que le tenemos que agradecer siempre, pocas veces se me olvida decírtelo, su trabajo junto a Javier Ortega Smith en el Senado en ocasión de algo que ha tenido lugar pues el 7º aniversario estos días, el 1 de octubre. Por eso, Buenas tardes y muchas gracias. Gracias a ti. Y hay que agradecer la visita hoy de don David Gómez, abogado. Vengo sin dormir. Que viene sin dormir porque acaba de tener una criatura y eso siempre es duro. Sin dormir, qué buenos pases me das en profundidad. Sin dormir está Ábalos. ¿Por qué está Ábalos sin dormir?
porque en el PSOE le han dicho, tienes 5 días para presentar alegaciones ante tu posible expulsión definitiva o reincorporación. Cuando lo ponen en ese orden, no dicen la reincorporación o tal vez la expulsión definitiva, es que están más inclinados a lo que están inclinados. Así es que debe llevar unos días Ábalos entre lo que van largando los técnicos del Ministerio de Transporte, que no es poco. No, a mí me traía los papeles allí Coldo, darle las mascarillas, 8 millones a estos de soluciones de gestión. Debe tener mala digestión. Bueno, hoy el tío Pedro, el magnífico, Petrus el Magnificus, nos ha vendido otro plan. Ya estamos hartos de todo esto, pero digamos que yo siento como una obligación contarles lo que dice el presidente del gobierno de este país, luego lo podemos criticar. Dice que se trata ahora de aliviar la situación en la que se encuentran las pymes, las que no han muerto por el camino, ¿eh? Y para ello dice que va a poner 4.500 millones en ayudas, buena parte de ellas las va a repartir Red.es, empresa que está en el foco del huracán por las ayudas recibidas, empresa de Barrabés. Y 50.000 millones dice que en préstamos la mitad, no, 30.000 de esos los va a repartir el ICO. Bueno, vamos a escucharle, ya saben que los planes de Sánchez duran lo que dura el anuncio, o sea que tampoco se preocupen si es que tienen que salvar una pyme, eso depende de sus lomos, pero no de las ayudas de Sánchez. Que es importante el anuncio que vamos a hacer hoy de destinar nada más y nada menos que 4.500 millones de euros en subvenciones y cerca de 50.000 millones de euros en préstamos e instrumentos financieros del plan de recuperación a nuestras pequeñas y medianas empresas. No dice si habrá que asistir a las clases de la cátedra de su mujer para recibir esas ayudas. Pedro. Pues se podría titular Las mentiras de Sánchez, ¿no? Una más, ¿no? Cuando en su momento también anunció ayudas al campo, cuando anunció ayudas a la dependencia, a La Palma, cuando los fondos europeos están en niveles de ejecución mínimos y ahora pues una más con las pymes. Al final pues las mentiras de Sánchez que no se van a cumplir, promesas incumplidas constantemente. David. Sí, bueno, esta es una de tantas, ¿no? Nos ha quedado en el tintero La Palma, ¿no? Es decir, que ahí, bueno, pues ahí se quedaron aparcados los señores de La Palma, sí. Como tantas otras, ¿no? Es decir, como tengan que vivir las pymes de las ayudas que reparta Sánchez, pues ya podemos ir cerrando todos los que tenemos una pyme y marchándonos a casa. Desde luego, no seré quien le pida ninguna ayuda a este señor, porque además encima no te la conceden. Patricia. Estas ayudas europeas que no son nuevas, ellos pueden prometer y prometer millones, pero si no agilizan el proceso burocrático de cómo llegan esas ayudas a las pymes, pues al final no es una medida resolutiva. Habría que ver el análisis de la cantidad que llega a España realmente cuando perciben las pymes en años anteriores. Y ahí vendríamos si son efectivas o no. Fíjate la maldad femenina como es. Está tratando de insinuar doña Patricia que a lo mejor hay una oficina de promesas para no cumplir en Moncloa, donde hay 10 o 12 cabezas de huevos diciendo con un montón así de expedientes, y cuando Pedro pasa por allí dice, ¿qué puedo prometer esta semana? Toma, esto que está medio elaborado, porque claro, esto está muy poco elaborado. Bueno, y los expertos en comunicación política tienen un método. En las crisis hay un método de gestión de la crisis. Cuando un político mete la pata clamorosamente, hay que salvar al soldado Ryan. Había una serie fantástica, no sé, los más mayorcitos la recordaréis, las jovencitas no. Se llamaba Sí, Ministro. No. Era un señor que trabajaba para un ministro inglés, que se equivocaba en todo y siempre, y le decía al final de todo de ponerle objeciones, cuando el otro decía que esto se hace así, decía, sí, ministro. Bueno, pues aquí los sí ministros de esta chica, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, han tenido que trabajar muchas noches. ¿Por qué? Esta metió la pata hace muy pocos días diciendo las comunidades autónomas que no apliquen la ley de vivienda se les va a cerrar el grifo y no van a recibir financiación del Estado. Claro, la barbaridad es descomunal. O sea, es que decir, pero ¿dónde vas? Manchega triste, ¿dónde vas? No, hombre, no, que no. Unas noches, muchos brainstormings de los señores de la oficina de consumo ideológico. A esto le llevó, a Isabel Rodríguez llegó a esa conclusión por puro sectarismo, ¿no? Es decir, ¿cómo que no van a aplicar una ley de mi ministerio, la ley de vivienda? Claro que sí, los que no, que lo purguen. Eso no se puede ni hacer ni decir.
Hoy tenía una reunión con algunas comunidades autónomas y hoy era el día que los señores que trabajan en comunicación política le han dicho, tienes que arreglarlo. Y ahí es donde arranca lo que hemos llamado aquí el teorema del mal ministro. Isabel Rodríguez amenazó hace una semana con que el Gobierno reduciría la financiación a las comunidades autónomas que no cumplieran con la ley de vivienda. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, de aquel que por atacar al Gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley. Un chantaje de principio a fin, una advertencia con la que la ministra de Vivienda pretendía, o eso creemos, intimidar a todos los dirigentes autonómicos que no son sumisos a sus normas. La ley, que lleva un año desde su aplicación, es todo un fracaso. De hecho, ha conseguido todo lo contrario a lo que buscaba, porque ahora los propietarios prefieren dedicar sus inmuebles a alquileres turísticos, por ejemplo, ya que no cuentan con esta regulación. El equipo de comunicación del Ministerio ha estado días guardando un silencio sepulcral después de estas declaraciones, pensando, analizando cómo salir de la situación en la que la ministra les haya metido. Y tras un tiempo prudencial para que al ciudadano se le olvide y con margen para maniobrar, hoy, giro de los acontecimientos, giro de 180 grados. Escuchen. Ofrezco acuerdo, colaboración, recursos y espero de las comunidades autónomas lo mismo. Nueva metedura de pata de Isabel Rodríguez aparentemente resuelta, pero algo ha podido calar en el propio presidente del Gobierno, que al final no hace más que ponerla y quitarla de puestos donde no da la talla. Bien es sabido por todos que la figura de Emiliano García Paje se está volviendo particularmente incómoda para Pedro Sánchez. Por eso, entre sus planes está quitarle de en medio. Para ello, el presidente, según ha contado Key Diario, ha estado moviendo a la exalcaldesa de Puertollano en Ciudad Real, a Isabel Rodríguez, por toda Castilla-La Mancha, para que se la vea y poder quitar a Paje del medio. Pero de momento, son solo eso, planes de futuro. Pedro. Pues lo que demuestra esto es que lleva este gobierno desde hace ya varios años dando bandazos en las cuestiones de solucionar el problema del acceso a la vivienda. Y este es uno más, es una demostración más. Nosotros en el Congreso, en esta legislatura, hemos planteado ya alrededor de 20 iniciativas de todo tipo que las hemos puesto encima de la mesa, las hemos ofrecido al Gobierno para que las ponga a efecto e intentar solucionar un problema que es gravísimo. En los barómetros del CIS cada mes se ve claramente que aparecen en la parte alta de las preocupaciones de los españoles. Y por sectarismo, como has comentado antes, pues el Gobierno R que R a buscar soluciones que no son soluciones, que son incrementar los problemas, desmotivar a los propietarios para que pongan las viviendas en alquiler y bloquear el mercado de vivienda. Patricia. Cuando el PSOE verbalizó que iba a penalizar a aquellas comunidades y paralizarle los fondos que no apoyaran la ley, sabía perfectamente que eso no lo podía hacer. Pero es que tampoco puede hacer en la práctica favorecer a aquellas que lo hagan. O sea, eso se llama comprar posiciones, va en contra de toda objetividad política y además también es invadir competencias. Sin duda, que están transferidas descaradamente, por eso pues las comunidades no han aplicado la ley y porque y algunas la han recurrido, David. Bueno, la señora de Puertollano ha aprendido sus socios, ¿no? El chantaje, ¿no? Es decir, ustedes no cumplen con la ley, no sé a qué ley se refiere, es decir, porque realmente no hay ninguna ley que le obligue a nadie a cumplir. Es decir, las comunidades les dan el marco normativo y ellas dentro de ese marco normativo se mueven más, menos, regular, tal, pero sin salirse de ese marco normativo. Es decir, entiendo que hay algunas comunidades... Mezclar churras con claro, marinas, es decir, algunas comunidades aplicarán todo, otras comunidades no aplicarán nada. ¿Por qué? Porque se lo dice la ley. Claro, entonces, y luego hay una cosa muy curiosa, es decir, en vez de dedicarse a arreglar el problema de la vivienda, por ejemplo, el tema del alquiler, con la última reforma que ha habido en materia de desahucios, pues la gente se tira de los pelos con este asunto, porque ahora, por ejemplo, para poder iniciar un procedimiento de desahucio tienes que pedir un certificado de no ser un gran tenedor. Entonces, eso no existía antes. Eso ralentiza el procedimiento 15 días, porque el registro de la propiedad tarda 15 días en emitir ese certificado. Entonces, ya son 15 días más que tienes que esperar para poder presentar esa demanda. Entonces, pagarlo, claro, porque no es gratis, porque dice el Gobierno, no, hay que presentar el certificado.
Bueno, pues démele usted el certificado, démele gratis ese certificado. Pues no, tiene usted que pagarle el registro de la propiedad, su dinero correspondiente para tener el certificado. Entonces, en vez de solucionar estas cosas, que desde mi punto de vista, bueno, pues van poniendo palos en las ruedas al mundo del alquiler, pues no, todo lo contrario, es decir, no se dedican a hacer esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que te encuentras, a mí es que me ha ocurrido, por eso lo quiero decir, te encuentras en el mundo judicial juzgados que aplican esta norma y juzgados que se la pasan por arco del triunfo. Es decir, yo he presentado escritos diciendo, oiga, aquí tiene un desahucio, y nadie me ha dicho nada, y de repente presento el mismo escrito en otro juzgado y me dice la jueza, oiga, no, le falta el certificado. Entonces, claro, ya, es que esto, así no se puede vivir, es decir, si no puedes animar a nadie a alquilar nada, el caos mal organizado. Bueno, hay que hablar del caso Begoña Gómez. ¿Por qué? No porque sea un deseo mío, no, porque hay novedades. Porque el juez Peinado ha empezado ya las gestiones sobre ese nuevo supuesto delictivo que es la apropiación del software de la Complutense. Bueno, eso dice, pues es lógico, le dijeron hace unos días que eso era de su competencia y el hombre ha empezado a actuar. Bueno, ha empezado a actuar en lo que no se ha llegado a parar nunca, porque ahí está la UCO entrando en red.es, la empresa de Barrabés, llevándose información. Interesante que lo sigan. El juez Peinado mueve ficha y pregunta si ya puede investigar a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Un movimiento que llega después de conocerse que la mujer de Sánchez también habría eliminado incluso todo rastro de la web donde ofrecía el software que era propiedad de la Universidad Complutense. Las acusaciones populares denuncian que lo haya hecho incluso 2 días después de que la Audiencia Provincial de Madrid facultara al juez Peinado, que le investiga por otros 2 presuntos delitos, a asumir una nueva rama relacionada con la causa. Todos ellos coinciden además al denunciar que habría intentado borrar todo tipo de pruebas para no verse implicada en una nueva causa. La web ya no aparece en ningún registro y desde que empezara a investigarse sobre la propiedad del software han sido innumerables las veces que se ha visto modificada. La última de ellas fue el pasado 25 de septiembre y el borrado total, según fijan las acusaciones, fue el día 26, 4 días antes incluso de que la Audiencia de Madrid tuviese que decidir sobre el archivo o no de la causa. Coincidiendo además con el mismo día del borrado de la página web, ahora se conoce que la UCO volvió a entrar en las oficinas centrales del organismo público de red.es, del cual se investigan sus acciones en un concurso público, mediante el cual salió beneficiado el socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés. Los agentes trabajan en busca de información sobre las adjudicaciones de estos mismos contratos, que ascienden a casi 10 millones de euros, concedidos por el ente público al empresario que fue avalado por carta por la mujer de Sánchez. Decían los de Podemos antes, TikTok, esto se va cerrando. Se le va pasando el tiempo. Entonces, claro, a ver, el juez sigue trabajando, lógicamente, ¿no? A pesar de la campaña que ha habido de acoso y derribo contra el juez, lógicamente sigue trabajando. Siempre hemos dicho aquí que al final no dejamos de estar en justicia rogada, ¿no? en España, y por lo tanto, pues seguro que alguna de las acusaciones que lo han hecho han pedido que se investigue esta situación. Entonces, lo único que está haciendo es cumpliendo con el derecho procesal y continuar con la investigación, por mucho que le peguen cañonazos, ¿no? Le continúa, además sin inmutarse y sin moverse un pelo, lógicamente. Entonces, bueno, ahora resulta que ha desaparecido la web. Esta mañana, ¿no? Donde estaba colgado este software, tal. Bueno, hombre, a ver, desde luego limpio no parece, porque si usted no tiene nada que ocultar, pues deje usted la web ahí colgando, ¿no? ¿Por qué la quita? Es decir, no la quite, ¿no? Déjela ahí. Si usted dice que está todo fetén, pues nada, no quite nada. O sea que Moncloa ha llamado al doctor Lobo y ha dicho, nos aprieta el zapato del software. Y el doctor Lobo ha ido y ha hecho limpieza del lugar del crimen. Madre mía. Sí, pero además es que hay otra derivada. Si a raíz de que la audiencia ratificó la investigación del juez Peinado para que continuara sus pesquisas, resulta que después se ha hecho el borrado de la web, a ver si vamos a tener que seguir incorporando nuevos delitos como el de obstrucción a la justicia, porque claro, evidentemente lo que no puedes hacer es tocar una sola indicio, una sola evidencia, ninguna sola prueba, cuando estás cuando estás en una investigación, en plena investigación. Patricia. ¿Sabes lo que pasa, Xavier? Que el delito de apropiación indebida es mucho más fácil de interpretar incluso que el delito de tráfico de influencias. Porque en realidad al final parte de una posesión legítima que ya tenía de un software, y ya manda a una serie de empresas que se desarrolle ese software y se implemente en un máster. Pero claro, luego esa posesión tiene que seguir en propiedad de la persona, en este caso la institución pública que es la Complutense, y se tiene que destinar para los fines que determine la Complutense. Tú no lo puedes utilizar para venderlo a empresas privadas y luego se tiene que analizar el daño.
¿por qué quizás borre esa página web? Pues un poco para amortiguar quizás ese daño, pero claro, los conocimientos están ahí y los hechos ya están ahí. Va a ser complicado. Y además en estos tiempos borrar cosas que han estado activas... imposible. Hombre, en el CNI saben de eso, ¿eh? Bueno, quizás. Pedro, quiero preguntarte una cosa. Creo que en el Congreso se ha cerrado la comisión sobre el caso Koldo. Me consta que el PP ha reclamado la dimisión de Illa, de Armengol, de Marlaska y de Torres, el que era presidente de Canarias, y auditorías en ministerios como Interior y Sanidad. ¿Y en Vox qué habéis concluido? Bueno, pues vamos en la misma dirección. Lo que pasa es que nosotros además estamos siguiendo las investigaciones o diligencias judiciales en las que estamos personados. Lo que es cierto es que el Partido Popular se ha incorporado a esa batería de medidas a raíz de que nosotros hemos iniciado todo tipo de ¿Y porque no está en los y además, efectivamente, porque no está en los procedimientos judiciales. Ya, con lo cual simplemente se está incorporando a algo que nosotros ya hemos hecho de principio. Entiendo. Bueno, vamos al tema del día. El tema político del día tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Pues porque hoy Bildu, por sorpresa y, bueno, porque le ha dado la gana, en definitiva, o porque ayer era el día patrono de la Policía Nacional, estos que se forman en Ávila. Los ángeles custodios. Bueno, el caso es que hoy han decidido contarnos a todos que tienen un pacto con el PSOE, que dice, le han preguntado a la señora de Bildu, oiga, ¿y esto Marlaska? ¿Qué dice Marlaska de todo esto? Yo, a mí no me pregunte, yo tengo un pacto con el grupo político PSOE y a eso me remito. ¿Qué dice ese pacto? Según ha contado la señora esta de Bildu, no digo el nombre, que me lo sé porque no me da la gana. ¿Está claro? ¿Puedo? Gracias, seguro que a muchos os parece bien. Dice que va a caer de la Ley de Seguridad Ciudadana que formularán en breve, supongo que como ley en el Congreso, si no esto no tiene demasiado sentido, aquello que molestaba a la ultraizquierda radical española, de lo que llamaban la ley Mordaza. La policía no va a poder usar bolas de goma, no van a producirse deportaciones en caliente, decae el tratamiento legal contra la desobediencia a los agentes y también cae el reforzamiento que se quiso dar al respecto a la autoridad. Todo eso decae, eso es contrario a lo que nos tenía dicho Marlaska, su segundo, en fin, a personajes relevantes del PSOE, pero hay un bien mayor a preservar. ¿Y cuál es? Pues que quieren el apoyo de Bildu para la ley Mordaza destinada a los medios de comunicación. Yo cedo en esto, a mí me importa lo que les pase a los agentes, cero patatero, y a cambio pues yo te apoyaré lo del tal. Y todos están amigos. Así es como funciona el PSOE. Dijo que nunca lo haría. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Pero Sánchez ha vuelto a pactar con Bildu a cambio de evitar una nueva derrota parlamentaria. Habrá una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, norma que para Bildu era completamente lesiva. Ellos dicen que no ha sido a cambio de nada, que no ha habido negociaciones cruzadas. El tiempo a veces ayuda a que se solucionen los problemas. Llevamos mucho tiempo intentándolo, y muchos meses para que la negociación llegase a buen puerto. Y no tiene nada que ver con ninguna otra cuestión, también lo adelanto. En boca de todos estaban los presupuestos, ya que Sánchez no puede contar con sus socios independentistas. Con todo, Moncloa cede ante la fuerza Berchale la supresión de las sanciones por falta de respeto a la autoridad. Un poquito más de respeto, grábalo. Dice Bildu, para así blindar la libertad de expresión. El delito por desobediencia pasará a ser de una infracción de carácter grave a leve. El acuerdo pone fin también al uso de pelotas de goma, que serán sustituidas por medidas disuasorias menos lesivas. Y algo en lo que los de Otegi se apoyan, dicen, por la cantidad de ciudadanos que ha perdido alguno de sus miembros. PSOE, Sumar y Bildu acuerdan también en un plazo de 6 meses cambiar la ley de extranjería para modificar las devoluciones en frontera. La reforma de la ley Mordaza entra a formar parte también del Plan de Acción por la Democracia que hace apenas 2 semanas Sánchez y los suyos aprobaron en Consejo de Ministros. Pedro. Pues no solamente es una contradicción que un partido como Bildu, vinculado con una banda terrorista como es ETA, se convierta en un operador fundamental, un operador legislativo fundamental
en esa materia, es que es una indecencia. Y es una indecencia en la que es cooperador necesario el gobierno de Sánchez. No puede ser que este partido, dependamos de este partido para regular cuestiones como las que afectan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El representante de Jupol antes lo ha explicado perfectamente. Esto es dinamitar la autoridad de la policía y solamente esperamos que haya otros grupos que sí que puedan reaccionar en el Congreso y que no se lleve a efecto esta indecencia. Quiero que vean la reacción a este pacto de un representante del Partido Popular y del tuit emitido por Santiago Abascal. Vamos a empezar por el tuit emitido por Santiago Abascal, que califica de, como van a ver, de traidor a Sánchez. Bueno, traidor en la medida en que ha dejado, pues eso, a su aire, indefensos, a los agentes que protegen a los españoles, Policía y Guardia Civil. Y a continuación quiero que escuchen a Borja Semper, el portavoz del PP, censurando la actuación del PSOE con Bildu. Hoy hemos sabido por boca de Bildu, que al parecer se ha convertido en el portavoz del gobierno, que Sánchez le ha cedido el diseño de las políticas de seguridad ciudadana. Será Bildu, por tanto, un partido que desprecia a la policía y a la Guardia Civil y que cree que ETA hizo bien el que decida sobre la seguridad de todos los españoles. Entregar la capacidad legislativa de un país en materia de libertades y seguridad ciudadana a Bildu es la línea que le faltaba por cruzar al gobierno de Pedro Sánchez. Patricia Solana. Es increíble que Bildu a día de hoy tenga como eje principal de sus políticas el tratamiento del material que utilizan los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y rebajar unos delitos en unos disturbios. No hay políticas ahora mismo que necesite la sociedad vasca que esa. Realmente eso lo único que indica es que tendrán una deuda con su pasado etarra que tienen que ahora mismo cumplir, porque evidentemente eso no es mirar al futuro, eso es seguir anclado en ese pasado que han querido blanquear y que no han conseguido. O sea, en resumen, esto es legislar en favor de la persona que tiene pensado delinquir. Bueno, quitarle a los policías la poca autoridad, que le otorgaba esa ley, desde mi punto de vista, pues ya es la pena. No sé cómo van a disolver una manifestación con silbatos. Es decir, vamos a mandar a los bobbies ingleses allí a que se les den con el casco. Es decir, no lo sé. Es decir, no lo sé. Y luego la contradicción, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué hace esto Bildu? Porque a Bildu le importa, bueno, vamos, una higa, la Policía Nacional, la Guardia Civil, le da igual. Es decir, le da igual que a un policía le revienten la cabeza en una manifestación. Si se le puede humillar, bien, pues también, efectivamente también. Entonces yo creo que les da un poco igual que es lo que les pase, ¿no? Es decir, porque decían, bueno, es que ha habido muchos lesionados por las pelotas. Bueno, yo no sé cuál será el índice de lesionados por las pelotas en una manifestación, pero desde luego no es, desde mi punto de vista, no es significativo para tomar una decisión de este tipo, ¿no? Y menos con la que está cayendo. Es decir, porque me dicen, bueno, es que la sociedad ha evolucionado y aquí no hay nada, bueno, todo muy tranquilo, pero vemos todos los días algún desastre en la calle con la policía o algún desastre con grupos, etcétera, etcétera. Con lo cual yo entiendo que en vez de rebajar, lo que hay que hacer es endurecer, desde mi punto de vista. Anulando la devolución en caliente en fronteras, estás condenando a Ceuta y a Melilla a unas oleadas de disparate en materia de inmigración ilegal. Claro. Sí, totalmente. Claro. Bueno, y al respecto de las decisiones políticas para con ETA del gobierno Sánchez. El sanchismo, ya saben que decidió el traspaso de competencias de las prisiones al gobierno vasco. De eso no hace tanto, hace apenas 3 años. Y desde entonces han salido 68 etarras beneficiados con medidas de excarcelación, pues que no son del todo legales. Ya son 82 los terroristas de ETA agraciados con el tercer grado desde que Sánchez cedió en 2021 las competencias penitenciarias al gobierno vasco. Los dos últimos son los etarras Harriet Iragui y Luis Mariñel Arena, autores del asesinato de 5 personas. Pues bien, ambos podrán disfrutar del régimen de semilibertad otorgado por primera vez bajo mandato socialista. Para Miquel Buesa, hermano de uno de los asesinados, tanto el gobierno como la consejera vasca del PSOE, que ha autorizado el tercer grado, han dado un trato de favor a los etarras. El enfado y la tristeza entre las asociaciones de víctimas del terrorismo es máxima. Daniel Portero, hijo de Luis Portero, otro de los asesinados, es el presidente de Dignidad y Justicia y ha declarado estar completamente decepcionado con el Estado de Derecho.
Una misma sensación que dice sentir el líder de los populares, que asegura que estas concesiones a etarras son la letra oculta del pacto entre PSOE y Bildu. La Fiscalía ya ha adelantado que no va a recurrir a ninguno de los 2 terceros grados autorizados recientemente. A los regímenes de semilibertad otorgados a 2 etarras en las últimas horas se suma también el archivo de la causa contra la exjefa de ETA, Amboto, quien participó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional lo ha decidido así al considerar que los hechos están prescritos. Una vez más que el PSOE intercambia impunidad criminal a cambio de votos y apoyos políticos. Esto es la confirmación de algo que sabíamos que iba a pasar, ahí lo tenemos, ya se puede medir, ya se puede empaquetar como un hecho que se ha llevado a cabo contra la buena fe de los españoles, que no estaba precisamente en ese supuesto. Pues antes hablábamos de Bildu, el partido de ETA, pues siendo un operador legislativo fundamental para regular cuestiones en materia de seguridad, y ahora vemos la segunda parte, es decir, sacar o conceder el tercer grado a condenados por terrorismo, ¿no? Esto forma parte de este desmantelamiento del Estado de Derecho que venimos sufriendo desde hace años, y es una fase más, mucho más indecente de las que hemos venido sufriendo este tiempo de ese desmantelamiento. Patricia. Cuando tienes determinados socios, pues te hacen hacer estas determinadas acciones, que es pasar por la memoria de gente asesinada o de sus familias. Pero fíjate, es increíble que Marlaska, que ha sido juez y que en el pasado ha estado muy próximo a estos procedimientos de estas personas, ahora mismo comulgue con todo y sirva de puente. O sea, es que es tan dañino el que comete el delito como la persona que favorece flexibilizar los efectos judiciales de una condena. O sea, es igual de malo. Fíjate eso que dices de que me lo empaquetas, que lo podemos medir. Bueno, pues esto es, digamos, la línea temporal de lo que ha ocurrido en el tiempo. Es decir, primero, deme usted las competencias de justicia, después acérqueme los presos y después ya los saco yo. Entonces, y ahora los saco, encima pactando con usted que necesita mis votos para aprobar un presupuesto general del Estado. A Bildu y compañeros mártires, como se suele decir, les importa nada, nos importa nada. Lo único que quieren es su objetivo. Lo han conseguido. Han conseguido el acercamiento de presos y tener la llave de la puerta de la cárcel, porque tienen la llave de la puerta de la cárcel en este momento. De acuerdo que gobierna el PSOE, pero la llave la tiene en este momento Bildu, que es quien decide. Y decide quién sale y quién no sale. Decir, oiga, ¿alguien se cree que no ha habido un acuerdo para esta ley Mordaza? Después de lo que acabamos de ver, ¿alguien se lo cree? Claro que no. Por mucho que diga esta señora de Bildu en el Congreso de los Diputados, bueno, sin ninguna contraprestación, que aquí no ha habido ningún otro pacto, que no, venga, hombre, es decir, ya nos conocemos de hace muchos años. Es decir, lógicamente usted no nos va a contar aquí que ha habido un pacto, pero que dentro de esas negociaciones existen estos movimientos que han existido siempre, de me acerco presos, me saco de aquí, me pongo de allá, pues eso es una evidencia. Entonces, bueno, pues sí, ya lo han conseguido. Con tanto descaro no. No, un descaro absoluto. Descaro no. Y luego más un elemento, si me permitís, que es que se bloquea a través del control del Tribunal Constitucional cualquier posibilidad de que juzgados, tribunales o las familias de las víctimas puedan acudir hasta la última instancia judicial, incluido constitucional, para que puedan velarse por sus derechos, con lo cual, de alguna manera, como decía antes, esto es un desmantelamiento del Estado de Derecho que está perfectamente orquestado y organizado. Bueno, necesitamos algún elemento para sonreír en esta tertulia, me lo ha pedido doña Patricia. Van a escuchar a Escrivá contando, no importa eso de que fuera ministro y saltara de ministro a gobernador del Banco de España. Las dudas sobre su independencia, eso es una bobada. Él dice que era el candidato más idóneo para ser gobernador del Banco de España. Tampoco tiene abuela, ¿eh? Vamos a escucharlo. Soy el único que ha sido funcionario del Banco Central Europeo, por supuesto del Banco de España y del Banco Internacional de Pagos de Basilea, las 3 referencias fundamentales para nosotros, y ese he sido yo. Y yo creo que también un elemento en mi currículum que es muy importante es haber sido 6 años presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Yo creé la AIREF, la puse en marcha desde cero, creando unos estándares de independencia y de objetividad que han sido reconocidos internacionalmente. Y yo creo que el presidente estuvo viendo perfiles de esas características y lo tenía o no. Y el que tenía, yo creo que el perfil probablemente más redondo, permíteme que no sea muy modesto, y lo tenía muy cerca, que era yo. ¿Qué importa que salte de ministro a gobernador?
¿qué importa que una institución que tiene un estatuto de independencia reciba a un ministro para dirigirla? Eso no importa nada. ¿Qué currículum tengo? Es bueno el currículum de... Y qué mal suena que lo diga, ¿no? Decir que mal suena, porque eso no se suele decir, ¿no? ¿Qué caradura tiene el pájaro? Fatal. Se está justificando continuamente. Sí, porque ahora me gusta que saque a colación lo de la AIREF, porque cuando estaba al frente de la AIREF sacaba informes críticos con el gobierno, críticos. Y luego cuando estaba en el gobierno se le olvidaron todos. Ese es Escrivá, el verdadero Escrivá. Bueno, sí, tal, no sé qué. Pensiones, ¿qué hizo con las pensiones? Absolutamente nada. Ese es su bagaje como ministro, que fue de la Seguridad Social, Escrivá, que nos hemos enfrentado a diario con tu labor como ministro. Está bien, es que un poco de pudor, ¿no? A veces el ego es tan desproporcionado que él es el mejor. Aparte del mal gusto de ponerse a él como la persona más adecuada para ser gobernador del Banco de España, es cierto que tiene un currículo muy importante, pero aquí el problema no es ese. Aquí lo hemos comentado, el problema es que sin solución de continuidad pasa del gobierno a ser gobernador del Banco de España. Es decir, que va a examinar y analizar los presupuestos en los que él ha participado previamente, lo cual es otra indecencia. Y eso, por muy buen currículum que tengas, es un factor que te descabalga de la posibilidad de serlo, ¿no? Ni que fuera... Bueno, en fin, creo que era más humilde Napoleón que el tipo este. Bueno, contaros que a Koldo se le ponen las cosas mal. Es más, se le van a poner mal a Ábalos. En ese caso, por eso lo del PSOE tal, porque ya saben que va a haber imputación a Ábalos más pronto que tarde. Y hoy le han dicho en el juzgado que efectivamente, como pedían sus defensores, tanto él como su mujer van a poder vender el coche y la moto. Eso sí, lo que salgan de la venta se va a quedar en el juzgado, que es lo que no sé si le han contado a Koldo y a su señora, ¿verdad? Bueno, es una cosa simpática que viene a jalonar pues, qué clase de tipo era Koldo, ¿no? De soluciones de gestión. Bien, pues dicho esto, y hablando, ahí está, hombre, casi no llegáis a tiempo. Ahí está la prueba científica de que el ABC publica esto que yo contaba. Hablando de coches, han pasado cosas en los coches de gente que a mí eso me parece mal, incluso si le pasan a una ministra a la que no tengo ningún aprecio, como es Mónica García, porque le han vandalizado el coche, le han puesto el coche a tope de pegatinas nazis y eso, pues a mí la verdad tampoco me parece bien. Como no me parecen bien las cartas insultantes y amenazantes que han recibido dos políticas del Partido Popular. Noelia Núñez, que es la joven valor que ahora es vicesecretaria del PP, y Ana Vázquez, que es una diputada pues, más conocida, ¿no? Bueno, pues tampoco me parecen bien y evidentemente pues Feijóo también ha dicho que esto es una barbaridad y tal. Al final ha defendido a sus dos políticas en ejercicio, como no podía ser de otra manera. Ahí están algunas de las cosas que, en fin, lo de Perra Sarnosa es una de las cosas repugnantes que le decían, no sé a cuál de las dos, pero da igual. Las dos cosas son igualmente reprobables. ¿Tenemos lo de Feijóo para ver qué ha dicho de este ataque? Venga, pues lo ponemos. Venga, es un tuit en el que dice Feijóo que van a presentar una denuncia, como es lógico, ¿verdad? Y bueno, y eso. Sí, claro. Ya se sabe. Esto es lo que se dice cuando pasan cosas de estas tan desagradables que en el fondo pues son un problema para la gente que de buena fe está en política, ¿verdad? Y no se acostumbra uno a recibir ese tipo de basura, ¿no? Yo lo puedo decir porque alguna cosa he recibido a lo largo de mi vida profesional. Vamos a hablar de la FAFE. ¿Os acordáis de la FAFE? Un invento, un chiringuito que tenían en Andalucía, que resulta que fabricaba contratos y facturas para justificar y no tener que devolver las subvenciones para facilitar el tránsito de los desempleados que pagaba la Junta de Andalucía, que en el fondo estaba en el mismo negocio que ellos, ¿verdad? ¿Dónde se fueron a parar esos dineros? Pues a enchufes, hay muchos enchufados que entraron allí, y a las cosas nocturnas que les gustaba hacer en los seres una vez más. El socialismo andaluz tan pegado a las señoras de mala vida y a las drogas.
Un nuevo escándalo sacude a los socialistas andaluces. La Fundación FAFE, vinculada a la Junta y creada para la formación y empleo, habría falsificado facturas para justificar la devolución de subvenciones millonarias recibidas de la Junta de Andalucía. Entre 2003 y 2011, la Fundación recibió unos 300 millones de euros y de ellos 55 millones nunca se justificaron. Estos fondos procedían de subvenciones otorgadas para proyectos que nunca se realizaron y que concedía cada año el gobierno andaluz, al principio dirigido por Manuel Chávez y en la última etapa por José Antonio Griñán. Lo más grave es que estas facturas no solo fueron inventadas, sino que también sirvieron para desviar fondos públicos. El modus operandi era claro: se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar ante la Junta que las subvenciones se habían utilizado correctamente cuando en realidad el dinero se destinaba a otros fines. Recordemos que esta fundación ya había sido investigada con anterioridad por el uso indebido de tarjetas bancarias en locales nocturnos. La UCO se encuentra en estos momentos analizando más de 200.000 mensajes de directivos de la fundación. Eso sí, no de todos, porque la fundación borró parte de los correos antes de dar el disco duro a los agentes. Por lo tanto, la gestión de la FAFE continúa siendo un tema candente que pone en el centro del debate la transparencia y el manejo de los fondos públicos que hicieron los socialistas en Andalucía. Patricia Solana. Manejar fondos privados y cometer un delito, mal. Pero manejar fondos públicos destinados a parados que no tenían recursos económicos, mal. Pero ya es que yo creo que es la acción política siendo de peor. Izquierdas, ya es bueno, el colmo, imagínate, ¿no? o sea, peor acción que un político, o sea, que pueda realizar eso, que le quite recursos en vez de velar por esa situación de los ciudadanos, pues evidentemente es Luego, otra rama más del el que caso recibiendo, Patricia, 350 millones, es capaz de distraer 55, Imagínate. Ya te digo yo que tenía cómplices en el lado de los que entregaban las subvenciones. Es imposible si no actuar de esa manera. Vamos. Desde luego, y luego pues no, nos lo gastamos en amigos, amigas, amiguetes, correrías nocturnas o lo que nos diera la gana. Pero lo sorprendente de esta historia es que haya una fundación o un servicio público que fabrique facturas para justificar subvenciones. Es que tiene memor en la cosa, es decir... Y contratos para los enchufados, claro, que la política va dejando orillados porque este ha perdido las elecciones aquí. Es decir, el garante, Xavier, el garante de la seguridad jurídica en ese caso, que debería ser la Junta de Andalucía, es su propio ladrón, es decir, es el propio ladrón y además hace las pruebas y las falsifica. ¿Para qué? Para justificar esas subvenciones que, claro, no venían de la Junta, venían de Europa. Entonces había que decir a los señores de Bruselas que estaban ahí sentados y que eran idiotas, mire, aquí están las facturitas, nos las manda esta fundación. Y aquellos de Bruselas, que no sabían lo que pasaba en Sevilla, pues solo la no tenían ni idea. Proviene de Europa, la otra mitad es Junta de Andalucía. Pues peor todavía me lo pones. 50%. Peor me lo pones, es decir, el interventor de la Junta de Andalucía se tragaba esas facturas que venían ya hechas y diseñadas por una fundación. Es que es gravísimo. Pero, Pedro, luego al final vamos. sacamos balance los españoles y hemos visto cómo los amnistiaban en el Constitucional, a Chávez y a Griñán. Absolutamente. De todas formas, el tema este de la Fundación FAFE, nosotros desde Vox, los compañeros que están en la Asamblea Andaluza, lo llevan denunciando desde el año 2018. Sí. Poniendo encima de la mesa que esto era una corrupción en toda regla, que el tema está que es una derivada completamente del caso de los ERES, es evidente, porque esto no va desconectado de aquello, ¿no? Y lo que llama la atención es el propio nombre de la Fundación FAFE, ¿no? Facturas falsas, contratos falsos, fundación falsa, FAFE. En fin, FAFE. Todo era FAFE. Bueno, hablemos de inmigración, que es un tema que, como sabéis, nos afecta y mucho. En primer lugar, quiero que sepáis que el éxito de las políticas de inmigración, que demuestran, como hablábamos antes con la ley de vivienda, que cuando se quiere se puede. Es en Italia, con la señora Meloni al frente del gobierno, y han conseguido, ya estaban en una cosa que nos asombraba a todos, han reducido en 60% la inmigración ilegal. ¿No? Este mes de septiembre, después de 12 meses consecutivos de descensos, ya están en un 70% de reducción de la inmigración ilegal. ¿Y eso cómo es posible? 3 factores. Uno, la Armada desplegada, frente a las costas de las islas que estaban más en riesgo.
las Canarias de Italia, Lampedusa, etcétera, etcétera. 2, abrir campos de devolución de los ilegales. Esta señora lo ha hecho en Albania y los van enviando al campo de Albania y supongo que pagan Albania por ahí. Y lo más importante, eliminando de cuajo las rentas mínimas de inserción en la sociedad italiana. De modo que si eres ilegal, no tienes derecho a recibirlas. Y ya se han espabilado ellos para irse de Italia. Seguro que tenemos en España buena parte de ellos. Pedro. Pues la clave está en eliminar completamente el efecto llamada. Y eso se hace, por un lado, diciéndoles que cuando entren ilegalmente se les van devueltos. Segundo, que pierdan toda esperanza de recibir ayudas cuando su situación es irregular en el país de destino. Y tercero, que existe una política europea contundente para que Europa se pueda aislar y pueda evitar que puedan entrar por cualquier sitio, porque aquí ahora mismo no solamente es el Mediterráneo, los países nórdicos también tienen problemas. ¿Qué voy a decir? Francia, el Reino Unido está fuera de Alemania, efectivamente. Entonces se trata de hacer una política global en Europa para impedir que los inmigrantes puedan entrar por un sitio o por otro y, desde luego, desincentivar completamente que el hecho de que vayan a llegar a Europa pueda permitirles acceso a las ayudas económicas. Bueno, y Feijóo, que se fue a ver a Meloni, como otros dirigentes europeos, el laborista británico también fue, y ahora ha dicho el ministro del Asunto Inmigratorio francés que quiere hablar con Roma para ver cómo han hecho. Feijóo del contacto con Meloni se ha traído poco más que fotos, porque desde luego hoy he oído hablar a Cuca Gamarra a propósito de qué es lo que exige el PP para resolver el problema de la inmigración ilegal, y la verdad no me ha parecido demasiado rupturista. Es el momento de que se activen todos los recursos que Frontex pone a nuestro alcance para que se activen en el Atlántico, como se han activado en el Mediterráneo cuando ha sido necesario. Pedir ayuda a la Unión Europea para España es una obligación y una responsabilidad que el Gobierno de España está obviando, y es necesario y urgente que se lleve a cabo cuanto antes. Es necesario solicitar que se active el programa de reubicación urgente de los menores no acompañados entre los Estados miembros. Y también es necesario y urgente el despliegue de Frontex en Canarias para poder ayudar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El rábano y las hojas no es pedir dinero a Europa, no es repartir por Europa lo que aquí llega de forma incontinente. No, lo que tenemos que hacer es defender nuestras fronteras. Esto está más claro que el agua. Patricia. Claro, si lo tienen con Italia, realmente las medidas es en los dos extremos, en el país de origen, que es el país de salida, y en el país de destino, que es el de entrada. Ayudas a ese país de origen con una serie de recursos precisamente para que paralicen esas salidas masivas, y evidentemente en el país de llegada esas medidas que hay aquí tan flexibles frente a la inmigración ilegal, las costas de raíz para evitar el efecto llamada, porque así no entran en Italia. Está claro que entrarán en otros países donde sí que actuamos de esa manera. Hay efectos llamada. David, desde que le dijeron al PP, cuando apoyaron esa medida, creo que era vuestra, de desplegar la Armada en las aguas españolas de Canarias, y les dijeron que eso era bombardear cayucos, ¿te acordarás? Pues sí. Parece que se han quedado cogidos. Pero es que yo hablo en esta casa de Frontex, ¿no? De algo que yo he estudiado mucho tiempo. Frontex es un brindis al sol. Es decir, es un brindis al sol, operativamente no ha funcionado nunca. ¿Por qué? Por falta de financiación, por falta de interés, por muchas cuestiones, ¿no? Es decir, es una cuestión muy romántica, que es la vigilancia exterior de las fronteras de la Unión Europea, pero hoy, a día de hoy, en Italia no hay ningún solo barco de Frontex, ninguno. Está la Armada italiana. Ni los necesita. Ni la Armada italiana. Yo, con el debido respeto a Cuca Gamarra, ¿no? que no deja de ser de mi compañera de partido, yo le diría, oiga, es que Frontex no tiene barcos. No tiene barcos. Los barcos son de los estados que pertenecen a Frontex. Entonces, pues si aquí tenemos barcos, oiga, es que aquí los barcos que tenemos son Armada, es decir, son de la Armada española. Lo que ha hecho Italia. Exactamente lo que ha hecho Italia, es decir, defender sus fronteras como país soberano que es y poner coto. La Armada italiana está pegando tiros a ningún sitio, en ninguna parte. La Armada italiana no está pegando tiros en ningún sitio. Y la clave es cortar las ayudas. Simplemente se llama, como se llama en estrategia militar, enseñar la bandera, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Italia es enseñar la bandera. Está enseñando la bandera, ha puesto ahí sus barcos y ha dicho,
aquí estamos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes tres por sus opiniones, por su presencia en el programa, y a ustedes qué decirles, más agradecido quedo. Ahora eso sí, tengo premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. Una ventana que perdía calor, un termostato disparado y otra misión para el equipo ahorro de Naturgy. Reclam. Burlete. Cúter. Aislamiento check. Cada grado que bajas la calefacción es un 8% menos en la factura. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Nuestra generación termina muchas conversaciones con eran otros tiempos. Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas. Solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores. Porque la tecnología no tiene edad. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas, ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además, cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos.
podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villaverde. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Gastas mucho en electricidad? Ahorra todo lo que quieras en tu factura de la luz con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar. Te presentamos algo revolucionario, el autoconsumo remoto. Compra sus paneles solares en remoto y la energía que generen te la suministramos a 0 euros durante sus 30 años de vida. Has oído bien, tu energía a 0 euros durante 30 años. Es increíble, pero miles de miembros de Comunidad Solar pagan 0 euros por la electricidad. Compra ahora tus paneles remotos en comunidadsolar.es y súmate a la independencia energética. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. El día en 30 minutos. El gobierno se arrodilla frente a Bildu y le entrega aspectos centrales para la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. A instancias de Bildu hay un acuerdo Bildu-PSOE para que decaigan los aspectos centrales de lo que la ultraizquierda llama la Ley Mordaza. Esto es, la policía no podrá usar las pelotas de goma, no va a poder producirse devoluciones en caliente en fronteras y decaen los tratamientos contra los delitos de desobediencia y el delito pues, de faltar al respeto a las fuerzas del orden. Esos son asuntos nucleares que negaba Marlaska al final y en contra de todos los sindicatos del mundo policial, se ha cedido el paso a Bildu. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues porque Bildu parece que va a ser uno de los aliados del gobierno en la imposición de la otra ley Mordaza, la que preparan para que algunos medios sean silenciados. Sí, la derogación de la ley Mordaza fracasó en la anterior legislatura y provocó hace escasos meses un enfrentamiento entre Partido Socialista y Sumar. Mientras que Sumar afirmaba que esa ley Mordaza iba a ser una reforma total, lo que se iba a llevar a cabo, el número 2 de Marlaska dijo claro y meridiano que no se iban a suprimir esas pelotas de goma ni las devoluciones en caliente. Es más, Pilar Alegría lo confirmó en un Consejo de Ministros que esa reforma de la ley Mordaza solo iba a afectar a los delitos por injurias. Sí que vamos a abordar esa modificación de la ley de la ley que usted me preguntaba, de la ley de Mordaza, pero única y exclusivamente la parte referida a los delitos por injurias. Hoy hemos aprendido muchas cosas de cómo funciona el gobierno de Pedro Sánchez. Llevaban negociando en secreto desde julio con Bildu esta reforma. ¿Negociando qué? Porque, en fin, se han cedido en todo lo que los bilduetarras reclamaban en cuanto a sus pretensiones sobre los cambios en la actuación de los policías. ¿Qué les quedaba por negociar? Pues absolutamente nada, si acaso que el voto de Bildu sea favorable a esa ley de control de medios que parece ser la obsesión de Moncloa, el bien mayor a preservar, y que desde los famosos 5 días con Pedro está en el eje de todas las actuaciones del gobierno. Dijo que nunca lo haría. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Pero Sánchez ha vuelto a pactar con Bildu a cambio de evitar una nueva derrota parlamentaria. Habrá una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, norma que para Bildu era completamente lesiva. Ellos dicen que no ha sido a cambio de nada, que no ha habido negociaciones cruzadas. El tiempo a veces ayuda a que se solucionen los problemas. Llevamos tiempo, mucho tiempo intentándolo, y muchos meses para que la negociación llegase a buen puerto.
Y bueno, y no tiene nada que ver con ninguna otra cuestión, también lo adelanto. En boca de todos estaban los presupuestos, ya que Sánchez no puede contar con sus socios independentistas. Con todo, Moncloa cede ante la fuerza Berchale la supresión de las sanciones por falta de respeto a la autoridad. Un poquito más de respeto, ¿vale? Dice Bildu, para así blindar la libertad de expresión. El delito por desobediencia pasará a ser de una infracción de carácter grave a leve. El acuerdo pone fin también al uso de pelotas de goma, que serán sustituidas por medidas disuasorias menos lesivas. Y algo en lo que los de Otegi se apoyan, dicen, por la cantidad de ciudadanos que ha perdido alguno de sus miembros. PSOE, Sumar y Bildu acuerdan también en un plazo de 6 meses cambiar la ley de extranjería para modificar las devoluciones en frontera. La reforma de la ley Mordaza entra a formar parte también del Plan de Acción por la Democracia que hace apenas 2 semanas Sánchez y los suyos aprobaron en Consejo de Ministros. Y vamos con las reacciones de los socios, que al final van a ser los que van a tener que dar ese sí a la reforma de la ley Mordaza. Desde Junts y desde el PNV parecen estar de acuerdo con esa reforma, pero ojo, se reservan presentar enmiendas las próximas semanas. Los que parece que no están muy de acuerdo son los socios de Podemos, que parecen no estar totalmente de acuerdo con esa supresión paulatina y quieren más concreción sobre cuáles son las medidas que se van a tomar en vez de las pelotas de goma. Dentro del Partido Socialista, voces discrepantes, como siempre, la de García Page, que dice que no está de acuerdo con que aquellos que durante tantos años pusieron una mordaza a los vascos sean los que ahora decidan sobre este asunto. Si se quitaran ellos la mordaza y pudieran de una vez pedir perdón y reconocer el dolor de las víctimas, ya sería suficiente. Está muy bien que el pacto sea con una organización que se dedicó a ponerle mordaza al pueblo vasco durante tantos años. Las asociaciones policiales están unánimemente en contra de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Creen que es el mayor ataque a la operatividad policial que se produce durante la democracia y dicen también que avanza la reforma que inspira a Bildu, la impunidad de los comportamientos violentos en la calle. Así las cosas. La Confederación Española de Policía, JUPOL, CEP y JUCIL han emitido una nota en la que exigen la salida inmediata de Fernando Grande Marlaska del Ministerio del Interior. A costa de la modificación de la ley Mordaza, PSOE y Bildu han llegado a un acuerdo lamentable. Bildu lo ha explicado y cuando ha querido y ha contado todos y cada uno de los elementos que eran absolutamente innegociables para Marlaska y que los utilizaba para no reformar la ley Mordaza como pretende la extrema izquierda de este país. Todo eso ha caído de un plumazo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que Bildu vote favorablemente a algo que van a llevar al Congreso y que facilitará el control de la prensa a mayor honra y gloria del futuro dudoso de Begoña Gómez y del hermano que dice llamarse David Azagra. En su literalidad, el Gobierno cede en terrenos como el uso de pelotas de goma, a pesar de la historia vergonzante de Bildu, lo que lleva a esa gente a sus espaldas, pues ahora son los que mandan. Y además se van a acabar las devoluciones en caliente en las fronteras, lo cual deja a los policías en Ceuta y Melilla al pie de los caballos, o el tratamiento de los delitos de desobediencia y, por último, el desleimiento de las conductas de falta de respeto a los agentes. Lógicamente, los portavoces sindicales de los profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado advierten de la pérdida total del principio de autoridad de esos agentes actuantes en las calles, pero eso le importa un comino al Gobierno si el bien mayor prospera. En este caso, el bien mayor, está claro, es el control de la prensa. Esto es de la libertad de información de este país, que es lo que está en juego. Es la línea que le faltaba cruzar a este Gobierno, la del orden en las calles. A pesar de que algún ultraizquierdista próximo al Gobierno considera que lo pactado con Bildu es poco, lo previsible es que lo incorporen a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y que acabe plasmado en ley, que es lo que le conviene a Sánchez si obtiene la mayoría suficiente.
Y el anuncio del acuerdo para la ley Mordaza coincide con la concesión del tercer grado a los etarras Luis Mariñé Larena y Harriet Iragui. Aquí los ven. El primero asesinó al socialista Fernando Buesa y a su escolta, entre otros, mientras que el segundo acabó con la vida del fiscal andaluz Luis Portero. Ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento ni ánimo de colaborar con la justicia, que son los dos requisitos para esa concesión. Estos regímenes de semilibertad han sido aprobados, y esto es novedad, por primera vez por una consejera socialista, María Jesús San José, que está en el cargo desde el pasado mes de mayo. Antes que ella, el PNV ha concedido multitud de terceros grados desde el año 2021. Desde que Moncloa transfirió las competencias de prisiones al País Vasco, su gobierno ha otorgado 82 permisos, de los que se habrían beneficiado 68 etarras. Entre los más polémicos destaca la concesión hasta en 3 ocasiones al etarra Juan Carlos Subijana, condenado a 28 años de prisión por asesinato. La Audiencia Nacional lo revocó, al igual que el de Joseba Arregui, este último autor del atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron, entre otras, 5 niñas. Ya son 82 los terroristas de ETA agraciados con el tercer grado desde que Sánchez cedió en 2021 las competencias penitenciarias al gobierno vasco. Los dos últimos son los etarras Harriet Iragui y Luis Mariñé Larena, autores del asesinato de 5 personas. Pues bien, ambos podrán disfrutar del régimen de semilibertad otorgado por primera vez bajo mandato socialista. Para Miquel Buesa, hermano de uno de los asesinados, tanto el gobierno como la consejera vasca del PSOE, que ha autorizado el tercer grado, han dado un trato de favor a los etarras. El enfado y la tristeza entre las asociaciones de víctimas del terrorismo es máxima. Daniel Portero, hijo de Luis Portero, otro de los asesinados, es el presidente de Dignidad y Justicia y ha declarado estar completamente decepcionado con el Estado de Derecho. Una misma sensación que dice sentir el líder de los populares, que asegura que estas concesiones a etarras son la letra oculta del pacto entre PSOE y Bildu. La Fiscalía ya ha adelantado que no va a recurrir a ninguno de los 2 terceros grados autorizados recientemente. A los regímenes de semilibertad otorgados a 2 etarras en las últimas horas se suma también el archivo de la causa contra la exjefa de ETA, Amboto, quien participó en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La Audiencia Nacional lo ha decidido así al considerar que los hechos están prescritos. Una vez más que el PSOE intercambia impunidad criminal a cambio de votos y apoyos políticos. Día relativamente tranquilo en el conflicto entre Israel e Irán, aunque el conflicto terrestre que enfrenta ya en la frontera del Líbano a las tropas de Israel y al grupo terrorista Hezbollah, ese no para. Los israelíes afirman haber acabado con 60 milicianos de la organización terrorista Hezbollah y también se confirman 200 bombardeos, objetivos clave, entre ellos un polémico centro médico vinculado a Hezbollah. Israel además ha evacuado 25 aldeas próximas a la zona de los combates. Y bueno, atentos a las observaciones que hace del conflicto Estados Unidos, porque mientras insiste presionando a Tel Aviv para que se olviden de atacar instalaciones nucleares en Irán, parece que son menos severos en lo de atacar instalaciones petroleras del país de los ayatolás. Y ya están aquí en España, en la base de Torrejón de Ardoz. Aterrizaban esta misma tarde los 250 primeros españoles que han sido evacuados en las últimas horas del Líbano. Los 200 primeros llegaban en un avión a eso de las 5 de la tarde, mientras que hace una escasa hora conocíamos que otro avión aterrizaba aquí en Madrid con 40 españoles. Se calcula que hay unos 1000 civiles españoles que se encuentran en Líbano y en total unos 400 o 500, no todos van a querer volver a nuestro país, podrían ser repatriados en las próximas horas. Esta operación, que ha sido llevada a cabo en conjunto por Exteriores y por Defensa, podría mandar mañana viernes un nuevo avión para repatriar al resto de civiles españoles. Y en economía les tenemos que hablar de la última de las promesas de Pedro Sánchez. El presidente ha anunciado hoy, rodeado de todo su ejecutivo, en una liturgia de esas de ofrecer salidas para unas ayudas especiales para las pymes, 4.500 millones en ayudas, dice que de los fondos europeos, concretamente del plan de recuperación. En su administración tiene un papel importante la empresa de Juan Carlos Barrabés, Red.es. Y luego hay que decir también que
hay 50.000 millones que tiene que repartir en buena medida el ICO, unos 30.000 millones. En fin, promesas, promesas y más promesas que la verdad es que muchos ciudadanos ya no creen en ellas. Que es importante el anuncio que vamos a hacer hoy de destinar nada más y nada menos que 4.500 millones de euros en subvenciones y cerca de 50.000 millones de euros en préstamos e instrumentos financieros del plan de recuperación a nuestras pequeñas y medianas empresas. Y el juez Juan Carlos Peinado se prepara para asumir el caso Software dentro de la investigación a Begoña Gómez. Esta asunción se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dado su aval a que sea él quien investigue esta otra parte del caso, y Peinado ya se habría puesto en contacto con el juez en el que inicialmente recayó esta causa. Por cierto, que hoy hemos conocido que la web en la que Begoña Gómez promocionaba ese software, que fue creado de forma gratuita por Google, Indra y Telefónica, habría desaparecido. El juez Peinado mueve ficha y pregunta si ya puede investigar a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Un movimiento que llega después de conocerse que la mujer de Sánchez también habría eliminado incluso todo rastro de la web donde ofrecía el software que era propiedad de la Universidad Complutense. Las acusaciones populares denuncian que lo haya hecho incluso 2 días después de que la Audiencia Provincial de Madrid facultara al juez Peinado, que le investiga por otros 2 presuntos delitos, a asumir una nueva rama relacionada con la causa. Todos ellos coinciden además al denunciar que habría intentado borrar todo tipo de pruebas para no verse implicada en una nueva causa. La web ya no aparece en ningún registro y desde que empezara a investigarse sobre la propiedad del software han sido innumerables las veces que se ha visto modificada. La última de ellas fue el pasado 25 de septiembre y el borrado total, según fijan las acusaciones, fue el día 26, 4 días antes incluso de que la Audiencia de Madrid tuviese que decidir sobre el archivo o no de la causa. Coincidiendo además con el mismo día del borrado de la página web, ahora se conoce que la UCO volvió a entrar en las oficinas centrales del organismo público de Red.es, del cual se investigan sus acciones en un concurso público mediante el cual salió beneficiado el socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés. Los agentes trabajan en busca de información sobre las adjudicaciones de estos mismos contratos, que ascienden a casi 10 millones de euros, concedidos por el ente público al empresario que fue avalado por carta por la mujer de Sánchez. Andaluza, Fondo de Formación y Empleo, más conocida por el acrónimo de FAFE, resulta que fabricaba contratos y facturas de supuestos proveedores para justificar la recepción de subvenciones millonarias que no devolvían. Con esas facturas y esos contratos trataban de justificarlas. Esas facturas se están llevando a concluir que lo que pasaba con la FAFE se parece muchísimo a lo que pasaba con los ERES, colocar algunos enchufados de la familia socialista y mucho dinerito para los gastos nocturnos. Un nuevo escándalo sacude a los socialistas andaluces. La Fundación FAFE, vinculada a la Junta y creada para la formación y empleo, habría falsificado facturas para justificar la devolución de subvenciones millonarias recibidas de la Junta de Andalucía. Entre 2003 y 2011, la Fundación recibió unos 300 millones de euros y de ellos 55 millones nunca se justificaron. Estos fondos procedían de subvenciones otorgadas para proyectos que nunca se realizaron y que concedía cada año el gobierno andaluz, al principio dirigido por Manuel Chávez y en la última etapa por José Antonio Griñán. Lo más grave es que estas facturas no solo fueron inventadas, sino que también sirvieron para desviar fondos públicos. El modus operandi era claro: se emitían facturas por servicios inexistentes para justificar ante la Junta que las subvenciones se habían utilizado correctamente cuando en realidad el dinero se destinaba a otros fines. Recordemos que esta fundación ya había sido investigada con anterioridad por el uso indebido de tarjetas bancarias en locales nocturnos. La UCO se encuentra en estos momentos analizando más de 200.000 mensajes de directivos de la fundación. Eso sí, no de todos, porque la fundación borró parte de los correos antes de dar el disco duro a los agentes. Por lo tanto, la gestión de la FAFE continúa siendo un tema candente que pone en el centro del debate la transparencia y el manejo de los fondos públicos que hicieron los socialistas en Andalucía.
Y volvemos a la página internacional porque tenemos que contarles que el Centro Cártel ha publicado las actas ante la Organización de Estados Americanos que darían la victoria al candidato opositor Edmundo González frente a Nicolás Maduro. Se trata de las mismas actas que en su día publicó María Corina Machado y que darían una amplia victoria a González Urrutia, en concreto un 67% de los votos frente a un 31% de Maduro. Les recordamos que el Centro Cártel es uno de los pocos observadores internacionales que Venezuela aprobó para estar presente el 28 de julio y que ya fue muy crítico desde un principio con el proceso electoral en Venezuela, que tachó de antidemocrático. Y hay polémica también en Estados Unidos con estas últimas declaraciones de la mujer del expresidente Donald Trump, de Melania Trump. Ella está a punto de publicar sus memorias, será después de las elecciones del mes de noviembre, y en ellas hace estas declaraciones que están viendo en pantalla. Ella se declara abiertamente pro aborto y dice que no entiende que personas que no tienen que dar a luz tengan que legislar sobre lo que ella considera un derecho. Ya saben que Donald Trump es partidario de la vida y que este es uno de los asuntos más sensibles de la próxima campaña de Estados Unidos. Bueno, y hoy tenemos que contarles los primeros movimientos de ensayo del 12 de octubre en Madrid. Así es, porque ya conocemos quién va a ser el paracaidista que va a llevar a cabo ese salto con la bandera española. Se trata de una persona muy preparada, dicen desde el Ejército de Tierra. Se trata del cabo primero Vico, que es un saltador muy experimentado y es el que va a relevar a la primera mujer que lo hizo, que fue el año pasado y cuyo nombre recordarán es Carmen Gómez Hurtado. Estos días ya se está preparando para ese salto en Alcantarilla, donde se encuentra la Escuela Militar de Paracaidismo de España. Bueno, y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con la señal del toro. Así es, y les dejamos con Sandro Mico como cada noche. Hasta mañana.